Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y venimos a hablarle acerca de lo que es la curva característica de operaciones CO, curva CO ideal y propiedades de las curvas CO. El equipo está integrado por Rafael Palma Chagala, Dianester Ricardo García y un servidor Herrera Chablé Marcos Antonio. Pasamos a la siguiente diapositiva en donde nos explica qué es curva CO. Este es más bien una muestra del desempeño de un plan de muestreo al dar lo que son las probabilidades de aceptar lo que son los lotes con niveles de calidad dados. ¿Para qué sirve? Esto sirve más que nada para lo que son la optimización de lote o tener o extraer un valor de acuerdo a la curva CO. También sirve para lo que es tener una mejor idea de cantidad de artículos defectuosos en la muestra de aplicación, distribución, entre otros lotes, y también es garantizado de acuerdo a lo que son las curvas. Por así decir, si nosotros queremos hacer lo que es queremos hacer lo que es una distribución, se calcula lo que son las probabilidades que en la muestra vengan de acuerdo al producto defectuoso. En la siguiente diapositiva muestra lo que es una imagen con la curva de característica operación. Esta es más bien en donde se notan primordialmente se cumplen lo que son las condiciones para utilizar lo que es la distribución de posición. Si tomamos un porcentaje defectuoso a la entrada, por así decir, de un 5% en la tabla que nos indica, pues indicaríamos en la tabla que es P es igual a 5%. Esto se puede adicionar al momento de hacer uso de las tablas de probabilidades para estimar lo que son probabilidades de aceptación, parámetros de entrada o para distribuir lo que son puntos, por así decir, en la tabla marca N por P, que es igual a 80 por 0.05, que es igual a un total de 4. Luego buscamos lo que es en la tabla, lo que es el cruce de dicho valor para C, que es igual a 4, y se concluye con la probabilidad de aceptación del lote, que es de un 62,9%. En la tabla se adiciona lo que es analizar los siguientes datos. Un ejemplo sería si el porcentaje de artículo es defectuoso a la entrada, y si es así marcaría lo que es un 10%. La probabilidad de aceptación de este lote es que ese 10% se considera de mala calidad. Este valor representa lo que es el riesgo del consumidor. En forma de decir, es similar a lo que es el porcentaje de artículos defectuosos de acuerdo a lo que es una entrada de un 2%. La tabla marca todos esos porcentajes que les estoy comentando y se obtiene lo que son los valores. De acuerdo a la siguiente diapositiva, se viene lo que es una nota donde dice que es natural preguntarse qué tipo de calidad garantiza este plan y cuál es el nivel de calidad que no tolerará. La respuesta a esto sería la pregunta que se obtiene a partir de la curva CO. Antes que nada debe tener en cuenta que lo que se observa en una muestra no es idéntico a lo que hay en la población o lote. En la diapositiva indica que si nos vamos a la diapositiva 8, pues nos muestra en la pantalla lo que es un cubo. En él se tiene lo que es un extracto y está enumerado del 1 al 4. Con ello se obtiene lo que es la decisión, si es aceptable o no es aceptable, y si se acerca primordialmente a una estructura no defectuosa y que sea de buena calidad. Por lo tanto, para tomar una decisión de esta se tiene que acercar lo que es una población, pero con base en una muestra se debe recurrir a lo que son los métodos estadísticos con soporte en algún modelo de probabilidad. Por así decir, también les muestro en la diapositiva lo que es una imagen donde está la población y la muestra que se obtiene para tener lo que es la aceptación. En esta muestra se tiene lo que es la aceptación. Tal modelo probabilístico es la curva característica de operación.
en sí se obtiene lo que es un resultado, y si es considerado de buena calidad, se diferencia en un porcentaje, y esta se representa en lo que son las probabilidades de rechazar este lote de buena calidad o si es de riesgo para el productor. Bueno, a continuación viene mi compañero Rafael y les hablará lo que es acerca de la curva CO ideal. Muy buenas tardes, maestro. A mí me tocó el tema curva CO2 ideal. Bueno, esto nos dice o quiere decir que no existe ningún plan de muestreo que tenga esta curva ideal, dice, y que sea capaz de hacer una discriminación perfecta entre lotes buenos y malos. Esto nos dice que no existe ningún muestreo que tenga una curva ideal o perfecta, porque los resultados son diferentes o varían un poco. Nos dice, en teoría la curva CO ideal se puede alcanzar con inspección al 100%, siempre y cuando tal inspección estuviera libre de errores. Esto nos dice que no tuviera ningún error. Esta curva o el muestreo nos dice lo que difícilmente ocurre. Que una curva sea perfecto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna curva que tenga errores. Dice, en el contexto de los planes de muestreo de aceptación, la curva característica cuando la calidad de un lote es buena, tanto al producto como al consumidor les interesa aceptar el lote con alta probabilidad. Por el contrario, cuando la calidad de lotes es mala, especialmente al consumir les interesa rechazar el lote la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay ninguna curva que sea perfecta. La probabilidad de aceptar un lote es de cero defecto, es naturalmente un 100%. Alternativamente, si el 100% de las unidades son defectuosos, la probabilidad de aceptación del lote es 0.0%. Por lo tanto, una curva característica de operación siempre pasa por los puntos 0.1 y 100,0 para porcentaje intermedio de artículos defectuosos. Se debe calcular la probabilidad de aceptación de lotes según el plan de muestreo que se esté aplicando, y por eso nos dice que mi nombre es Dianiste Ricares García y les hablaré sobre las propiedades de las curvas CO. En las propiedades de la curva CO vemos 5 puntos. El primero dice que no existe un plan de muestreo que tenga una curva CO ideal capaz de distinguir perfectamente los lotes buenos de los malos. Esto quiere decir que de manera todo el plan de muestreo tiene riesgos de rechazar la buena calidad y aceptar la mala. Lo que sí existe son planes que tienen mayor posibilidad de aceptar la buena calidad y de rechazar la mala. El punto número 2 dice que al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtiene planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. El punto número 3 dice que el criterio de tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote es un mal criterio. El punto número 4 dice que al disminuir el número de aceptación, la curva CO
cae más rápido y con ello los planes se vuelven más estrictos. El último punto dice que los planes con C igual O no siempre son los más apropiados. En resumen, las curvas de característica de operación CO es un plan de muestreo que cuantifica los riesgos de rechazar lotes buenos, es decir, riesgo del productor, o de aceptar los lotes malos, que estos son los riesgos del consumidor. La curva CO para un plan de atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan del muestreo acepte el lote. La curva CO no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. Tampoco establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje defectuoso específico. No predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. La curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. Esto ha sido todo de nuestra exposición, esperando y sea de utilidad esta información, y muchas gracias por su atención.